Hola amigos, bienvenidos a este sábado cultural, como lo llamamos, sin ninguna pretensión ni nada, simplemente había que ponerle un nombre. Y en realidad es un sábado que tocamos distintos temas y esos todos temas que no son de la contingencia nacional o internacional, sino que temas más estables, más permanentes, llamémoslo de alguna manera. Y hoy día quiero hablar de la democracia, término o concepto que se usa con mucha abundancia, asociado con otros tales como la soberanía popular, la voz de la calle, hay que escuchar la calle, la ciudadanía pide soberanía, etcétera, etcétera. Y hay que ver qué hay detrás de eso realmente, qué es lo que es, cómo se originó, cuál es su verdadero propósito, su verdadera función, su función real y no la función aparente, cuando deja de ser viable, todo eso a juicio mío, por supuesto, basado probablemente en estudios que recuerdo y estudios que no recuerdo, pero que están presentes en mi mente. Así es que vamos a hablar de democracia de la manera más objetiva posible. Aquí no estoy para hacer prédicas o discursos emocionantes como hacen los políticos para vender la pomada. Simplemente examino cómo son las cosas. Eh, ¿Cuál es el origen de la democracia? Que con una definición provisional podemos decir, democracia es el régimen político en que la gente tiene la soberanía, descansa en el pueblo y es el pueblo el que elige a sus representantes para que gobiernen y legislen. Esa es más o menos una definición que podemos dar. Pero vamos en la práctica a ver si efectivamente es el pueblo el que decide, el pueblo soberano y en qué consiste realmente. Yo creo que la naturaleza de las cosas, de muchas cosas o de muchos eventos, a veces totalmente y a veces en gran parte se revelan en su origen. Cómo fue que fueron creados, o aparecieron o surgieron. No siempre, pero es un buen indicio. Y si ustedes examinan el origen inicial, el origen propiamente tal de la democracia, y luego analizan el crecimiento de la democracia, el origen de escalones superiores de democracia, cosa que vamos a ver en unos momentos más, van a descubrir lo que yo descubrí y que descubre cualquier persona que lea un poco de historia, y es que toda democracia se origina en el conflicto, por el conflicto, en el conflicto y desde el conflicto. No es un régimen que un grupo de personas se reunieron en una especie de comité y dijeron no hay nada mejor que la democracia, mejor que la aristocracia, mejor que la oligarquía, mejor que la tiranía, vivamos en democracia. No, no es así. Esto surgió como un proceso a partir de conflictos. ¿Saben ustedes cómo partió la primera democracia conocida propiamente tal? Que es la democracia ateniense, que era una democracia limitada, ya vamos a ir al tema de las limitaciones. Partió, voy a poner una fecha, en el año 503 a.C., 503, cuando un legislador llamado Clístenes creó una serie de disposiciones que le dieron al pueblo que no tenía arte ni parte en el gobierno acceso a una serie de magistraturas y de decisiones. Y esto ocurrió porque era la única manera de evitar que Atenas cayera en la guerra civil. Si ustedes registran una obra de Aristóteles en que estudia las constituciones, no de todas las ciudades, se ha perdido eso, pero de Atenas por lo menos tenemos los análisis de Aristóteles, y ahí hay un texto bastante largo donde Aristóteles nos cuenta acerca del grado de conflicto que había llegado a la sociedad ateniense, por ejemplo, entre los endeudados y los deudores, entre unos y otros. Probablemente se refería específicamente con mayor abundancia a campesinos que tenían tierras de mala calidad o de muy poca extensión y que en un territorio muy poco dado a la agricultura, como es Grecia en ese entonces y hasta el día de hoy me parece, era muy fácil que cayeran en la ruina, que les fracasara una cosecha, que no les alcanzara, se habían endeudado con alguien con más dinero, con alguien más exitoso, no habían podido pagar la deuda y caían en una especie de esclavitud. Habían leyes muy duras sobre eso.
Había una tensión social tremenda de la cual da toda clase de explicaciones y detalles que yo remito a ustedes a buscar en Aristóteles. No es necesario que busquen las obras de Aristóteles, que empiecen a registrar bibliotecas. Vayan a Google, pongan Aristóteles, Constitución ateniense y ahí van a encontrar. Bueno, se originó entonces como una necesidad, no como una opción elegida libremente entre otras opciones. Era una necesidad el darle más acceso al poder, pero limitado, ojo que eso es muy importante, al pueblo llano. Así se originó la democracia. Así. Si ustedes examinan ahora el caso, para seguir en la antigüedad, de Roma, se van a encontrar con la misma historia. Hay muchos textos, y yo hablaré algo de eso en el curso de Roma que voy a dar, espero el próximo mes. Estoy trabajando en eso. Y entre paréntesis, las personas interesadas en ese curso, me gustaría que me lo hicieran saber, que lo hicieran saber de algún modo. Estamos viendo una manera de que puedan registrar sus nombres, no para comprometerlos a nada, sino que para nosotros tener una cierta idea. Pero bien, dejemos eso. En la historia romana, la historia política romana, se encuentra el mismo proceso de presiones sociales que generan lentamente, gradualmente y a regañadientes cesiones de poder por parte de la élite, de la oligarquía, del Senado romano, al pueblo, al proletariado, a los ciudadanos comunes y corrientes, a los que no eran de los optimates, sino que eran los humiliores, aunque esa es una expresión que se usó después en la historia romana. Pero antes de continuar con esto del origen de la democracia en el conflicto social y no en una elección buscando la mejor alternativa, permítanme referirme a mi primer bloque comercial de este sábado cultural, que lo inicio con el suplemento Vito, un suplemento para los alimentos normales que usted le compra a sus mascotas. Usted le compra pellet, ¿no es cierto? Todos compramos pellet. Y compra pellet normales, porque los premium son bastante caros. Bueno, puede que le compre premium, pero normalmente uno le compra lo que está bien, sin ser demasiado, digamos, caro. Ahora, con el suplemento Vito, usted le echa una cucharadita a la comida a este pellet normal y se convierte en un premium, un alimento premium, y sus animales, sus mascotas, sus seres queridos van a estar mucho mejor, más bonitos, con el pelaje más brillante, no van a tener que ir a cada momento al veterinario que cuesta un ojo en la cara, con un suplemento Vito que ustedes pueden adquirir en vito.cl o en muchas mascoterías tienen también este producto. Continúo con Oxibiota, ya saben, un polvito que mezclado con agua se convierte en un caldo de bacterias aeróbicas que una vez que usted las vierte o las vaporiza en los lugares de donde salen los malos olores, por ejemplo, el fregadero, la cocina, donde llega mucha grasa y cosas a las cañerías, estas bacterias van y destruyen, eliminan a las que inician la descomposición y por lo tanto el mal olor, que son otras bacterias, las anaeróbicas. Estas son aeróbicas, las otras son no aeróbicas, o sea, anaeróbicas. Y el efecto dura mucho tiempo porque va a la raíz del problema. Sin esas otras bacterias no hay descomposición, sin descomposición no hay mal olor. Esto en los restaurantes debería ser casi una exigencia legal, porque en los restaurantes la cantidad de material orgánico que va a dar a las cañerías es inmensa. Continúo con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, uno de cuyos cuadros ustedes están viendo a mi derecha, un pintor talentoso que ofrece la posibilidad de que usted pinte, haga un retrato de usted o de sus parientes, de toda su familia. Eso que se hacía antiguamente, que ahora ya no se hace por las fotos, pero una foto no tiene nada que ver con un cuadro. Un cuadro es mucho más interesante, tiene más valor, mucho más valor estético, y refleja mejor los caracteres de las personas. Una foto es simplemente la fachada de la persona. Un buen pintor saca el interior, y eso es lo que hace Rodrigo Calderón, que ustedes lo ubican en el mail que estén viendo ahí, también en Instagram. Las dos direcciones están a mi derecha. Y termino este bloque con el arquitecto Diego Sándor, que como saben opera en la región de los lagos, en todo ese sector, también en la región de los ríos, el sur profundo, llamémoslo así, si ustedes quieren, para diseñar y construir, porque él se mete en la construcción de casas realmente espectaculares, no tanto porque sean caras, costosas, gigantescas, sino que por el diseño. Ustedes están viendo una foto de un diseño interior, y más adelante les mostraremos otras fotos de diseños interiores, donde ahí está todo el talento de Diego Sándor.
Ustedes ven que incluso una pared, que normalmente en un diseño común y corriente es un espacio plano, no se ocupan mucho las paredes los arquitectos. Ahí miren ustedes cómo lo diseñó. No, realmente espectacular. Y eso no es nada al lado del resto. Pónganse en contacto con él en la dirección que aparece ahí, arquitecto Diego Sándor, @gmail.com. Él está también disponible para remodelaciones, reconstrucciones, etcétera, en la zona, no solo en la región de los lagos, sino que en la región de los ríos, por ahí, por todo ese sector grande del sur de Chile. Continúo. El conflicto es el que inicia las cosas. En Roma, como les decía, si ustedes examinan la historia política, en un proceso que tomó no décadas, sino que siglos, ese ciudadano común y corriente, que no era de la élite, fue adquiriendo derechos políticos, fue adquiriendo acceso a magistraturas. Podía ser, por ejemplo, tribuno de la plebe. Y ese tribuno de la plebe a su vez tenía ciertas potestades importantes. Tenía acceso a Desde luego habían elecciones, fueron adquiriendo poderes electorales de distintas maneras. Habían distintos tipos de comicios, los comicios centuriatas, que eran por centurias, los comicios por tribu, en fin, todos con distintas potestades, elegían distintas cosas. Pero eso fue un proceso que tomó tiempo. Y en algunos momentos, cuando la élite no quería ceder, se producía un conflicto muy grave. Hubo un famoso episodio que es así como lo cuentan. Tal vez es una leyenda, pero es una leyenda muy decidora, de que en un momento dado la plebe dijo, bueno, si no nos dan acceso a esto y aquello, nosotros nos vamos y fundamos otra ciudad en otra parte y los dejamos a ustedes, la élite, tamboreando en un cacho, literalmente, porque ¿qué hacen sin nosotros, que somos los que formamos todos los que hacemos el trabajo, los que estamos en las legiones? Bueno, entonces se le fue dando acceso a la gente, acceso a la magistratura, y en ese sentido podemos decir se va creando la democracia. Pero es con un objetivo que hay que mantener presente, porque ese objetivo determina los alcances y los límites de la democracia. El objetivo era primordialmente eliminar tensiones. ¿Cómo se manifiesta ahora? Hoy en día, en el presente, en la práctica. Se manifiesta como un régimen político en virtud del cual las diferencias básicamente entre facciones de la élite se pueden dirimir sin derramamiento de sangre, sin violencia física. No podemos no estamos de acuerdo nosotros los de acá, con ustedes los de allá, para cómo vamos a constituir el futuro de este país, qué decisiones vamos a tomar. Entonces, en vez de agarrarnos a los cuchillazos, preguntémosle a la gente que voten. Es un mecanismo para decidir, pero para decidir qué, cuáles son las decisiones, cuáles son, en otras palabras, las alternativas que se enfrenta el electorado a esa plebe que va a ir a votar. Se enfrenta a las opciones que le ofrece la élite, los de arriba, ya sea que sean los de arriba de plata vieja, como se dice, o que sea plata nueva, que sean élites nuevas como las que están llegando ahora al poder en Chile, o que sean élites antiguas. Pero son élites. Son ellos los que dicen esto es lo que hay que hacer o esto otro es lo que hay que hacer. Y entonces el pueblo tiene un día la opción de elegir entre uno y otro. Pero eso significa que la soberanía está en el poder del pueblo, en el sentido pleno de la palabra soberano, que determina no solo qué opción gana, sino que cuáles son las opciones. No. Usted se enfrenta a lo que llaman ahora agendas, se enfrenta a programas. No le dicen, señor, júntense, cosa que sería inviable, y vean cuáles son las opciones que debiera seguir este país. No, eso no sucede, ¿no es cierto? Así que la función teórica, la función que todos que nos cuentan, la función no teórica, sino que teocrática, casi o teológica, porque así de irreal, es que la democracia expresa la soberanía popular. Porque la soberanía, quien tiene el poder, es el pueblo. Pero claro, dicen, como no puede realmente ejercerlo, no pueden, por ejemplo, en Chile 17 millones de personas juntarse todos los días a decidir toda clase de asuntos, entonces hay que elegir representantes que a su vez van a elegir a dedo a funcionarios para los miles de funciones del Estado. ¿Hasta qué punto eso es voluntad popular? En el sentido de que se expresa la voluntad del pueblo. También uno nos podría preguntar qué es eso del pueblo. ¿En qué sentido existe un ente homogéneo llamado pueblo que tiene tal o cual voluntad?
En realidad el pueblo es una suma de pueblos, es una suma de personas, de grupos, de clases, de intereses, de individuos, con las más distintas ideas. No hay ahí ninguna homogeneidad, no hay una soberanía o una voluntad del pueblo. Hay una voluntad de multitud de fracciones de quienes viven dentro de un Estado. Pero en esto, como en muchas otras cosas en la vida, abundan estos vocablos que son mictificadores, o sea, que mictifican, que cambian la realidad y la presentan con colores rosados que no corresponden. La función real de la democracia en su origen y en su acción presente y de siempre es descomprimir los conflictos, canalizarlos de una manera pacífica, llamémoslo así, hasta cierto punto. Que no haya enfrentamientos, que no haya guerra civil. Que las cosas no se decidan a ver quién es el que tiene, digamos, el rifle más potente, quién es el que tiene más balas en el revólver. Decidámoslo con votaciones, con comicios. Pero las opciones las ponemos nosotros. Esa es la función real. ¿Eh? Y fíjense ustedes lo que sucede, porque estas cosas suceden, una vez que se crea una entidad, como es un régimen, llamémoslo democrático por el momento, donde hay un grupo de magistratura, capacidades políticas que están en manos del pueblo en general. Estas cosas tienen sus propias dinámicas, más allá de las intenciones de quienes iniciaron los procesos, y ha ocurrido y ocurre que aumenta la capacidad de este pueblo. De pronto deja de ser simplemente aquel que tenemos para que decida entre nosotros, quién de nosotros, de la élite, va a ser el que decida los destinos de la patria, de la nación. De pronto adquieren más poder todavía, acceden a más magistratura, son más, presionan más. Ustedes pueden ver este fenómeno en la historia de Roma, en la historia de Grecia, en toda la historia. Y en la historia de Chile. ¿Qué pasa cuando este pueblo sobrepasa lo que tácitamente se supone que es su tarea, que es decidir entre las opciones de la élite, mediante el proceso electoral? ¿Qué pasa? Que se acaba la democracia. Miren lo que acaba de ocurrir en Venezuela. En Venezuela, como en otros países de ese tipo, y como en toda clase de sociedades, la democracia funciona como un sistema que opera dentro de límites. Por ejemplo, en el pasado, las personas que tenían acceso a voto estaba acotado eso. La franquicia electoral, el derecho electoral estaba acotado. En Europa, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, podían votar los que tenían cierto ingreso. Entonces con eso se aseguraba que los que votaban, que los que tenían participación en la gestión política, eran parte, sí, no necesariamente de la élite propiamente tal, al menos del sector propietario. Y el argumento era que quienes tienen propiedad y tienen algo que defender, que sostener, son los que pueden tener derecho entonces a decidir, porque a ellos les toca, a ellos se les puede, digamos, perjudicar con su propiedad. Ellos son los que realmente constituyen el cuerpo social y los que no tienen propiedad, no. Ese era el argumento que se daba. Y en Inglaterra, por ejemplo, tomó gran parte del siglo XIX a que la franquicia electoral fuera haciéndose más amplia, de manera tal que podía votar más gente del pueblo. Y eso generó sus propias consecuencias políticas, por supuesto. Y hay otros mecanismos también que ponen límite, no solo la franquicia electoral, quien tiene derecho a votar, sino que qué es lo que se puede votar, cuándo se puede votar, quién determina el resultado de la votación. Y aquí les voy a poner un ejemplo que acaba de ocurrir, que lo tenemos ante la vista, que es lo que pasó en Venezuela. La democracia, entre comillas, socialista, o el socialismo del siglo XXI de Venezuela, tenía y tiene ropajes falsos, por supuesto, de papel de democracia. Antes de Maduro, incluso con Chávez, hubo diversos procesos electorales y hubo una serie de situaciones, pero todos manejados, dentro del límite. Y aquí, con el caso de la elección presidencial que hubo recién en Venezuela, el asunto se desnudó completamente, porque ocurrió este proceso que les digo, de que de pronto ese pueblo al cual se ha estado acotando sus capacidades políticas por largo tiempo, ya sea con el mecanismo de la franquicia electoral o con otros,
rebalsó las capacidades del régimen para controlar, y he aquí que el pueblo decide favorecer en forma abrumadora a Edmundo González, que en paz está descansando, pero en vida, en Madrid, porque salió arrancando, como dije en un programa. Así que le cambié el nombre, como ustedes saben. Simplemente ya no hay se decretó que esa democracia que había elegido González en vez de Maduro no valía. Y se hizo, como se tienen que hacer muchas cosas hoy, porque está todo el mundo mirando, con este procedimiento de que hasta el día de hoy no se muestran las papeletas que sí llegaron a poder de la oposición. Hasta el día de hoy no las muestran. Parece que no las han podido falsificar. Y dieron como ganador a Maduro, a pesar de que había sido derrotado en forma apabullante. O sea, hasta ahí llegaba la voluntad popular en Venezuela. La voluntad popular en Venezuela estaba bien mientras se manifestara apoyando a Maduro y su régimen. Si apoyaba a otro, ya no era soberanía popular. Era manifestación de una conspiración imperialista o de la ultraderecha. Claro, así es la cuestión, amigos. Esa voluntad popular, digamos, tiene cotas. Y por eso yo he dicho en muchos programas que hay un proceso a nivel global, mundial, en virtud del cual las democracias que nunca han sido mayoría en el mundo, examinen ustedes los regímenes de todos los países que se les ocurra, que allí donde la democracia funciona, esta está perdiendo las condiciones que hacen posible su subsistencia. ¿Y cuáles son esas condiciones? Las que hemos visto hasta el momento. Que opere como un mecanismo que permite decidir incruentamente las diferencias políticas de la élite, pero no que llegue realmente un día a expresar algo distinto a los intereses comunes de esa élite. Ahí se acaba. Ahí de algún modo hay que ponerle coto. De ahí de algún modo se le ha puesto coto siempre. Si no es el tema de la franquicia electoral limitada, es el tema de las opciones que realmente están al alcance de los electores. Veamos la gran democracia americana, por ejemplo. ¿Cuáles son los dos partidos que se disputan el poder y más o menos se van alternando? Los demócratas y los republicanos. ¿Qué ha pasado con otros partidos? Porque existió el Partido Comunista Norteamericano, para información de ustedes. Y han existido de repente unos independientes que se han presentado. No tienen ninguna chance. No es que los prohíban legalmente, no es necesario. Si siempre se elige el método menos costoso. Si usted puede controlar a la gente con un discurso, eso es mucho más barato que controlarlo con bayoneta. ¿No es verdad? La democracia, podríamos decir, con otra definición, es la manera de controlar más barata a las multitudes. La manera más barata de controlar a las multitudes es la democracia. Una dictadura más cara. Está en constante tensión, es complicada, está con enemigos latentes esperando la oportunidad para saltarle el cogote a los tiranos, a los dictadores, genera una tensión dentro del aparato represivo, se depende de montones de cosas, hay que estar vigilando qué es lo que piensa cada cual, porque un pensamiento antisistémico, los pensamientos se expanden muy rápido y pueden generar una desmotivación, una deslegitimación que produzca que se derrumba todo, mientras que si tenemos un régimen en que supuestamente el mismo pueblo, el soberano que nos eligió, es mucho más barato, mucho menos tenso, menos tensante, menos complicado, mucho más adecuado, mucho más conveniente. Entonces, no necesariamente en Estados Unidos han prohibido que exista candidatos independientes, prohibido, aunque al Partido Comunista y a sus supuestos miembros, ¿se acuerdan ustedes de ¿cómo se llama este fulano que inició una verdadera persecución incluso a nivel de Hollywood? El McCarthyismo, McCarthy. No es necesario. Basta con la presencia del discurso políticamente correcto que siempre existió en Estados Unidos, basta con la presencia masiva de los medios de comunicación, de la ideología, de la presión que hace que los comunistas sean como guagua en Estados Unidos. Todo eso es suficiente para que los electores americanos, la soberanía popular norteamericana, tenga dos opciones, demócratas o republicanos. ¿Y qué son los demócratas y los republicanos? Por supuesto que son movimientos distintos, representan distintas facciones de la élite, pero son facciones de la élite, no del pueblo.
y comparten un montón de cosas en común. Podrán diferir, como ocurre ahora, respecto al tema de la inmigración, por ejemplo. Podrán diferir en si seguir apoyando o no con recursos cuantiosos a Ucrania. Podrán diferir en muchas cosas, pero no difieren en el hecho de que la propiedad privada es sagrada, la libertad de movimiento, la libertad de emprendimiento y un montón de cosas que por supuesto son muy apreciables. Yo no las estoy poniendo como cosas malas, todo lo contrario. ¿Están de acuerdo con todo eso? Entonces el pueblo norteamericano tiene que elegir entre dos opciones de lo más o menos lo mismo al final de cuentas. Y eso es lo que le da quizás cierto aire de carnaval o de show mediático en las elecciones norteamericanas, con estos famosos debates que son un chiste, con todo lo que vemos en una campaña norteamericana, los carnavales, la gente que pagada, que sale con unos letreros, las insignias, todo eso. ¿Qué es lo que se decide ahí? ¿Qué facción de la élite norteamericana, la élite del poder, va a manduquear al país en los próximos 4 años? Eso es. Pero en Estados Unidos, como en otras partes, va a pasar que de pronto esta masa ciudadana, por toda clase de razones, sobrepasa esos límites. En otras palabras, sobrepasa las condiciones de existencia de la democracia que supone que esté acotada. Voy a decirlo de una manera muy políticamente incorrecta. Toda democracia sana y funcional es una democracia limitada, de una manera o de otra. No en forma tan abierta y desnuda como esto de la franquicia electoral, que solo pueden votar, pongamos, los mayores de 40 años o los que tienen una casa, una segunda vivienda. No. Hay muchas formas, las opciones que son tan acotadas, los mecanismos electorales, millones de maneras. La participación. Cuando esa participación ciudadana es demasiado masiva y empieza a romper los límites de conveniencia del sistema, esa democracia empieza a derrumbarse. Empieza a hacerse inviable como democracia. La democracia es el régimen del club de caballeros, por así decirlo. Cuando realmente se convierte en eso, en esa frase que usan las izquierdas, democracia de masas, deja de ser democracia. En la Unión Soviética, una de las primeras cosas que hicieron los bolcheviques cuando realmente se tomaron el poder, porque fue un verdadero golpe, fue eliminar los soviets. La Unión Soviética no tenía ni un solo soviet. ¿Qué es lo que eran los soviets? Es una palabra rusa que tiene que ver con asambleas. Eran asambleas. Asamblea de los ferrocarrileros de tal parte, asamblea de los ferrocarrileros de esta otra, asamblea de los suboficiales de esta, asamblea de acá, asamblea de tal fábrica, millones de asambleas. ¿Cómo se puede gobernar un país con millones de asambleas discutiéndolo todo? Cada asamblea no llegando a ninguna parte, una gritadera, un desorden, una confusión, una falta de inteligencia y un exceso de emoción, disputa, y no solo una asamblea, sino que miles. No se puede. De aquí que podemos decir otra cosa políticamente muy incorrecta. La democracia llevada a su, entre comillas, perfección, hace inviable el funcionamiento de una sociedad. Pónganse ustedes, voy a ponerlo como una caricatura, pónganse ustedes en el extremo de que todos los ciudadanos de Chile, de todas las edades, de todas las condiciones, pueden todos los días decidir sobre todos los asuntos. ¿Se imaginan que el país podría funcionar? No, ¿no es cierto? Entonces se tiene que limitar. Ya, es una democracia pero representativa. Los representantes, a su vez, dejan de consultar al pueblo para elegir quién va a ser el director de la Biblioteca Nacional. Los nombramientos son virtud o potestad del presidente, etcétera, o de algún otro órgano. Empiezan rápidamente las limitaciones por una necesidad funcional. O sea que no se trata de maldad de un grupo de explotadores que quieren, digamos, arrebatarle al pueblo sus poderes o su soberanía. Es una cuestión funcional que se da incluso de forma más desnuda y abierta en las llamadas sociedades socialistas, que supuestamente son por el pueblo, para el pueblo, pero realmente sin el pueblo. La democracia socialista nunca fue democracia y apenas fue socialista. Eliminaron a los soviéticos el primer día. El que gobernaba era el Partido Comunista. Y dentro del Partido Comunista tampoco todo el Partido Comunista, todos los gente con el carnet del Partido Comunista en Rusia o en la Unión Soviética tenían derecho a decidir sobre las grandes cuestiones de política interna o externa. Eso estaba en manos de ¿quién? Del Comité Central. Y dentro del Comité Central también había jerarquía. Y finalmente se llegaba al mandatario, el secretario general del PC. Ese era el que mandaba. Y su círculo íntimo que manejaba todas las cosas. Si ustedes quieren ver cómo funcionaba esto en la mecánica real, lean la historia
de Rusia en el periodo en que ya llega Stalin al poder y vea cómo maniobra Stalin precisamente para ir controlando todos los órganos de poder dentro del Partido Comunista, que era solo una parte de toda la Unión Soviética. Es una necesidad funcional. Ninguna sociedad puede funcionar sin una estructura que permita que se tomen decisiones. Y no se pueden tomar decisiones con el asambleísmo, o que es la forma extrema de democracia. Entonces la democracia, para que funcione, para que subsista, tiene que estar limitada a las condiciones que yo he dicho. Hacer un organismo para facilitar la toma de decisiones entre distintas opciones de la que han salido, surgen y son sostenidas en la élite. Eso es. Y hoy en día en el mundo, esas condiciones están desapareciendo por varias razones. Una, el crecimiento numérico de la población mundial significa el crecimiento numérico de las masas. Dentro de ese crecimiento numérico, a su vez, el crecimiento del acceso. Ya no se trata, por ejemplo, en el Chile de 1910, había por supuesto muchos más obreros, campesinos, etcétera, que élite, que miembros de la élite. Pero la mayoría de esas personas del pueblo llano, o eran ignorantes, no sabían leer ni escribir, no tenían acceso al sistema político. Era como que no existieran. Como que no existieran. Esa es otra historia que ustedes pueden leer de la historia de Chile, cómo fue creciendo la masa electoral, cómo esa masa electoral poco a poco a lo largo de la historia política de Chile se va poniendo más demandante, se va poniendo poco a poco más al margen de los intereses de la élite, y vean ustedes cuáles son las consecuencias. Pues ahí está la historia de Chile. Entonces en el mundo crece esta población, toda esta población ahora es alfabeta, o casi toda se siente con derecho a actuar en el poder, todos además se sienten subordinados a élites cada vez más elevadas, más lejanas, y presionan, como ya está empezando a ocurrir en Estados Unidos, de maneras ajenas, marginales a lo que era normal dentro de ese sistema social y político. Piensen ustedes la diferencia que hay en este momento en Estados Unidos entre las presiones, de eso que aquí en Chile llaman los movimientos sociales, que nunca he sabido a qué se refiere. Pero vean ustedes las demandas, el tipo de actitud, el tipo de conducta de mucha gente en Estados Unidos, que se vieron en estos movimientos del año 2019-20. Compárenlos con la actitud del ciudadano promedio norteamericano en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué distancia más grande! Entre ese ciudadano bastante domesticado y sometido a los patrones culturales y políticos de la sociedad norteamericana, comparado con el joven, rebelde, pro causa palestina y no antes pro causa judía, que era lo estándar y lo normal en Estados Unidos. Ahora eso cambió, increíble. Ha cambiado todo eso. Entonces, si ustedes van sumando estos factores, ven que las democracias se empiezan, en algunas partes, empiezan a crujir, y empiezan entonces los regímenes políticos a tratar de crear medios para taponar esa fractura, manteniendo la apariencia de democracia, pero tratando de impedir que esta cuestión pase a mayores, y en algunas partes definitivamente ya no puede funcionar, y la democracia se empieza a convertir en un simulacro, como en Venezuela, donde si la elección no favorece a los que están en el poder, simplemente se cambia el resultado, y en otras partes se empieza a intervenir en el proceso electoral mismo. Por eso que surgieron sospechas en Estados Unidos que pueden haber sido falsas, pero la sospecha fue verdadera. O sea, existía la sospecha que antes nunca existió, de que se estaba interviniendo las máquinas que registraban los votos. ¿Se acuerdan? Esto fue en la elección de Trump, que no fue elegido en la segunda oportunidad. Que haya surgido la sospecha indica que hay una sensación de que efectivamente puede ocurrir que se intervenga en el proceso electoral en Estados Unidos. Aunque no haya ocurrido, pero ocurrió que surgiera la sospecha. Y las sospechas pueden no tener fundamento en cuanto a su relación con la realidad, pero tienen fundamento en cuanto a su relación con las creencias y las sensaciones y el estado anímico de la gente. Así es que yo diría, amigo, que la democracia, como anoté aquí, comienza a perder las condiciones de su existencia. Porque deja de ser limitada. Y casi si me permiten botarme a metafísico, ninguna entidad humana, social, material, física, astrológica, biológica,
funciona si no es dentro de ciertos límites o parámetros. Cuando se pasan de la raya se produce la desmesura, o sea, pasarse de medida, y se rompen las condiciones de existencia y ese ser entra en una espiral de destrucción. En todo orden de cosas pasa. Lo que sentían o intuían los griegos de la antigüedad cuando hablaban de que los excesos eran castigados por los dioses, que había que seguir una conducta, digamos, ni mucho frío ni mucho calor. O sea, mantenerse dentro de la medida de lo humano, que desmedirse era castigado. Buena parte de, que si no toda la tragedia griega tiene que ver con el tema de quién paga los pecados, que a veces es involuntario, de haberse pasado de la raya. Por ejemplo, haber cometido un crimen que se pasa de la raya, que no es un crimen normal, matar a la mamá, matar al papá, qué sé yo. Entonces vienen los dioses y castigan. Eso es lo que se llama la némesis. Y la ubris, el gran pecado que mencionaban siempre los griegos, la ubris es la soberbia. ¿Y qué es lo que es la soberbia? Sino salirse de los límites de uno mismo y creerse uno poco menos que un dios. Eso es castigado. La desmesura es castigada. Así que en todo orden de cosas, estas funcionan, operan dentro de ciertos parámetros, dentro de ciertos márgenes matemáticos, llamémoslo así. Cuando usted pasa ese límite, y en la teoría matemática está la teoría de los límites, que les sugiero que le echen una miradita en Google. Lo mismo, cambian las cosas completamente, algunas cambian en el sentido que se derrumban. Y la democracia está en ese proceso que yo creo en todas partes del mundo, en este momento. Es decir, es inviable precisamente porque ha cumplido con su papel de darle poder a las masas. Pero ese poder ha ido sobrepasando más y más lo que es permitido, digamos así, lo que es funcional. Porque, repito, esto no es meramente un tema del egoísmo y la maldad de las élites, sino que es un tema de la funcionalidad. Ningún sistema social puede funcionar sobre la base del asambleísmo. No puede, es imposible. En formas más limitadas uno lo ve incluso en la práctica política diaria, aquí en Chile y en otras partes. Vean ustedes qué pasa en el Congreso chileno y por qué se habla de reformarlo. Porque hay demasiados partidos callampa que dificultan absolutamente llegar a acuerdos de ninguna clase y no se puede legislar bien y por lo tanto no se pueden tomar decisiones porque una legislación es una decisión política. Se van a hacer las cosas de esta manera. Con todo ese grupete de partidos miserables de 3 o un diputado o algo así, elegidos por los parientes del diputado, no se puede. Y por eso que en esta escala menor todavía se manifiesta este principio básico de que el gobierno, la funcionalidad de cualquier órgano, de cualquier entidad social, no es posible cuando impera el asambleísmo. Tiene que haber un principio de autoridad que ponga límite a el lapso de toma de decisiones, que ponga límite a las opciones que se van a decidir, porque si no es inviable. Y la sociedad se desintegra, entra en guerra civil o lo que sea, o simplemente se estanca, no avanza a ningún lado, se anulan unos con otros. Eso es el problema. Y tanto es así, para manifestarles, para contarles de otra derivada de este fenómeno, que lo estamos viendo en Chile, pero antes de eso les voy a hablar de otros auspiciadores, que ya verán. Y lo que les voy a contar ahora es de chiletributa.com, una empresa, amigos, formada por puros contadores colegiados y que dan 6 años de garantía a lo que hacen, que garantiza que su empresa haga bien el proceso de tributación en todos sus sentidos. Preparan la declaración, el pago del IVA, también los impuestos que tienen que pagar los empleados, los trabajadores, se meten en todo el asunto y usted está tranquilo que no va a recibir los famosos mails donde el Servicio de Impuesto Interno le está diciendo que usted lo hizo mal, que usted no declaró tal cosa, tal otra, que hay una multa en camino o que tiene que hacer todo de nuevo, un desastre. Entonces, ellos tienen una experiencia en todos los elementos relacionados con contabilidad, renta y leyes sociales, cuentan con toda la información de sus clientes en una plataforma que está a su disposición y le recuerdan lo que hay que hacer, cuándo hay que pagar, qué es lo que hay que pagar, todo con Tributa. Chiletributa.com es un tremendo problema para particulares y para empresas de todo calibre y qué bueno que existe una empresa que se lo resuelve bien. Contadores colegiados. Ojo, que hay algunas personas que ofrecen sus servicios para hacerle la declaración y dejan eso. Ya. Sigo con conversaciones numéricas dadas por un ingeniero. 3 cursos distintos. Uno, más que cursos, es una renovación espiritual de aquellos niños que tienen problemas con las matemáticas.
Él los da vuelta, les muestra el otro lado de las matemáticas, el verdadero lado de las matemáticas, y dejan de odiar las matemáticas, dejan de disgustarse con las matemáticas, y eso no solo cambia su rendimiento escolar, sino que cambia su postura en la vida. Porque el día de mañana, cuando elijan carrera, no van a ser de esos que dicen, voy a estudiar algo en que no haya matemáticas. Que hay muchas personas que han estudiado ley o otra cosa porque para arrancarse las matemáticas, lo cual es absurdo. Fuera de eso, prepara para la prueba de selección universitaria y también tiene una programación de programación informática para niños, una cosa muy entretenida que sirve para disciplinar la cabecita de los niños, sobre todo los más listos. Muy importante fortalecer desde niños el intelecto, y especialmente el intelecto de niños que dan muestras de que son superiores, y hay que reforzar y desarrollar eso, ¿no es cierto? Nada de sacarle los patines, como andan diciendo, ponerle mejores patines todavía. Sigo con TradeIm, una empresa para servir a empresas también. TradeIm busca para usted en todo el mundo el proveedor que usted necesita para su mercancía o lo que sea, más conveniente por la calidad del producto y por los precios. Y luego de adquirirlo, se los pone en las puertas de su oficina, de su casa o de su empresa. TradeIm, estimado amigo, no se provee a usted, que no puede revisar todo el mercado. Ellos lo hacen por usted. Sigo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario maravilloso en la región de los lagos, con parcelas con agua, con electricidad soterrada, con fibra óptica y sobre todo que están en un paisaje fantástico, como ustedes ven en la foto, en la región de los lagos. Y a media hora de Puerto Montt, si usted tiene que ir al aeropuerto para viajar, cuando se vive en el sur se usa mucho el avión, o tiene que ir a la ciudad para comprar, quiere comprar en el supermercado Puerto Montt y no en Frutillar o en algún otro lado más cercano, o lo que sea. Ahí está a 30 minutos, pero al mismo tiempo usted está a una distancia infinita cuando está en su casa de El Mundanal Ruido. Lomas de Millaray. Y termino con higenaproducciones.com, una academia de música que le enseña a usted, le enseña a usar, a tocar guitarras de todos los tipos, acústica, eléctrica, saxofón, piano, órgano electrónico, o sea, teclado en general, contrabajo, ¿qué más? Ukelele, una especie de guitarra muy curiosa. ¿Cuánto más? Voz, canto, flauta traversa, flauta dulce. Montones de instrumentos online. Súper cómodo, súper eficiente. Y si usted no me cree, pide una clase demostrativa gratis, la clase completa. Y termino con González y compañía, amigos. Bufete de abogados que se especializa en temas penales, que son los más importantes, los más graves. Si usted está metido en un asunto de eso, no es recomendable, digamos, porque usted está ahí jugando la ruleta rusa, de tomar un abogado que le recomendó a alguien. Porque uno no sabe de abogados, porque rara vez uno va ante una corte, ¿verdad? A veces nunca en la vida. Entonces, la vez que llega a ocurrir, usted no sabe por dónde partir y le pide consejo a un amigo y le dice, oye, comunícate con el Bateluna, que es re bueno. No, pues no se puede así. Póngase en manos de González y compañía, que es un buffet especialista en temas penales y muy acreditado en la plaza, porque ha estado y ha ganado casos muy importantes, casos de resonancia nacional. Bueno, así con la democracia, pues, estimados amigos, así con la democracia, de la cual se habla tanto, es una de esas palabras, democracia, soberanía popular, que los políticos usan para un barrido y un fregado, porque vende, ¿no? Pero hay que entender qué es lo que es el animal, cómo funciona, cómo se originó, cuáles son sus límites, hasta dónde llega. No se deje engañar. No le metan el dedo en la boca. Sepa bien a qué atenerse. Y acuérdese, cualquier sistema donde realmente todo el mundo tiene todo el tiempo para meterse en toda clase de asuntos es un desastre, es un infierno. Y lo que les quería contar adicional, que es una muestra de que por las maneras más directas o indirectas la gente empieza a mirar con disgusto la democracia, porque esta supuestamente ha llevado al país a situaciones incoherentes o inviables, como pasó el 73, como está pasando ahora. Entonces, empiezan mucha gente ahora, y es cuestión que ustedes vean en los comentarios que hay en mi programa de YouTube. Si ustedes lo ven esto en YouTube, abajo hay una serie de comentarios, y bastante pasmoso, diría yo, lo que uno ve, en el sentido de la cantidad de gente que está saliendo del closet político y habla del régimen militar, de Pinochet, del 11 de septiembre, con un tono completamente distinto al que se había convertido en una norma en Chile. Porque los partidarios de todo eso no se atrevían ni a abrir la boca al respecto, ahora lo hacen. Y no solo eso,
sino que hay gente que no eran partidarios y que estaban auténticamente con el discurso políticamente correcto, contrario a ese régimen, y que ahora de frentón dicen cosas que usted no se imaginaría. O sea, una vez más aquí, de otra forma, por otro lado, usted ve los límites de la democracia. Cómo los ve la gente de arriba y ahora cómo los ve la gente común y corriente. Sí, la democracia no es una panacea, es un régimen que, como toda entidad, es viable dentro de ciertos límites y cuando se sobrepasan empieza la crujidera. Y antes de irme les quiero mostrar un libro, esto es pura literatura, se llama Bala en Boca, de un escritor que fue muy afamado, Enrique Bunster, un hombre, este caballero murió en el 76, bastante joven porque nació en el año 12, al 72 serían 60, 64 años, por Dios que se murió joven. Aquí hay un montón de historias, muchas de ellas relacionadas con la guerra del Pacífico, por eso que le pusieron Bala en Boca. Temas relacionados con personas y personajes. Y espero ver, aquí tengo por aquí, sí. Por ejemplo, se habla de Pedro Lago, que fue un militar. Los que iban a la guerra, ¿quiénes eran? La guerra a mano limpia. Fuera de Chile los Balmaceda, los ingleses de América del Sur. La juventud de Joaquín Eduardo Bello. Los últimos años Joaquín Eduardo Bello. El barril de recuerdos de Federico Vergara, un montón de cosas súper entretenidas sobre nosotros, sobre nuestra historia, sobre personajes de nuestra historia. Aquí hablan del suicidio de Balmaceda, y aquí dice, por ejemplo, la idea de quitarse la vida surgió en la mente de Balmaceda por lo menos 15 meses antes de apretar el gatillo del revólver. Fue en vísperas de formar el 10º de sus 14 gabinetes a últimos de mayo del año 90, cuando comunicó a don Enrique Salvador Sanfuentes su decisión de suicidarse antes que rendirse a su enemigo. Muy entretenido, amigos. Creo que lo encuentran en la librería, esa en Compañía 1025, la editorial. Sí, ahí lo van a encontrar, de la editorial que siempre publicito acá, Edisur. Y es un libro muy entretenido. A mí me encantan estos autores que toman un tema y lo desarrollan de una manera o de otra, como Joaquín Eduardo Bello precisamente hacía, como, ¿cómo se llama esto? Daniel de la Vega, como alguna vez he hecho yo cuando hacía columnas en los diarios. No me pongo a la altura de estas personas, simplemente estoy hablando del género. Muy entretenido, amigos. Bala en Boca. Y eso sería todo por hoy. Espero que me acompañen mañana. No sé qué voy a tocar, la verdad. Si va a ser un estado, si va a ser una persona, porque empiezan a agotarse los temas, ¿no? Los temas, digamos, que son de interés común, porque temas que son de interés mío no vienen a cuento aquí. Ok, ya veré si se me ocurre alguna cosa. No olviden que esta noche, amigos, si usted está viendo esto temprano, tiene tiempo, esta noche hay flamenco en la Casa del Jamón. Y no olvide, mirando con la camiseta, la Unión de Amigos de los Animales, que está esperando su ayuda. Unión de Amigos de los Animales. No se declame animalista si no es capaz de soltar unos pocos pesos para alimentar y cuidar animales de verdad, de verdad. Ya, sería todo.